Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con la junta de análisis semanal, en donde vamos a ver los eventos más importantes de la semana y el impacto que tienen en los distintos mercados. Vamos a ver lo que son los market movers de la semana, las expectativas que tenemos para la semana, soportes y resistencias para el tipo de cambio y por último la parte de preguntas y respuestas. Así es que sin más, vamos a comenzar. Me gustaría empezar por ver uno de los principales catalizadores de los mercados en estos momentos, que si bien hemos hablado mucho de esto, la semana anterior ha cambiado ciertas perspectivas y es de suma importancia mantenerse al pendiente de esto. Entonces, ¿qué se puede esperar de la Fed? En las pasadas semanas, ciertos inversionistas comenzaban a considerar que la Fed iba a dar un giro de 180 grados en su política monetaria, lo cual se conoce con el término de pivot, y lo cual prácticamente significa un reverso en estimaciones y en acciones en política monetaria. Ahora, si bien la narrativa de este pivot de la Fed tomaba fuerza entre los inversionistas, los datos de inflación y empleo de Estados Unidos descartan esta posibilidad y el mercado descuenta fully priced un alza de 75 puntos base para la reunión de política monetaria de la Fed en noviembre. La inflación se ubicó por encima del estimado en 8.2% anual y 0.4% mensual. Y la inflación subyacente anual llegó a un máximo de 40 años, demostrando que esta aún no está controlada y que si bien no vio aumento frente al mes anterior, sigue lejos de llegar a los niveles objetivos de la Fed. De igual manera, como lo han comentado distintos miembros de la Fed, para considerar una inflación controlada, se deben observar 3 trimestres seguidos a la baja, situación que no ha sucedido aún. También el mercado laboral demostró que es robusto, con las nóminas no agrícolas por debajo del estimado y la tasa de desempleo en mínimos desde 1969, sumando más razones y espacio para que la Fed continúe ajustando su política monetaria. Ante esto, se generan nuevas expectativas de política monetaria y las tasas implícitas variaron de manera importante. Se puede ver en la gráfica que el aumento implícito para la próxima reunión de noviembre llega hasta 78 puntos base y que seguirá en aumento de entre 50 y 75 puntos base en diciembre y de 50 a 25 puntos base en febrero y que se mantendrán subiendo las tasas hasta marzo del 2023. Ante esto, es de suma importancia mantenerse al pendiente de estas nuevas perspectivas. Vamos a pasar ahora con un tema que viene impactando de manera significante a los diferentes mercados, especialmente a los europeos. Y esto es la actualización de la situación de impuestos e inflación en el Reino Unido. El día lunes, el canciller de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, contradice a la primera ministra Liz Truss y elimina la mayoría del plan de Truss de reducir los impuestos y apoyar a las facturas de electricidad de los hogares. Esto con el objetivo de buscar mayor control inflacionario y orden en las finanzas públicas del Reino Unido. Esta política de reducción de impuestos estaba contradiciendo de cierta manera todos los esfuerzos del Bank of England para controlar la inflación, ya que sería más complicado detener el consumo y la inversión, y el Banco Central debería actuar con una política monetaria más restrictiva. Ante el retroceso del plan, el Bank of England regresa a un panorama que, si bien es de incertidumbre, no se ven obligados más de lo que estaban a continuar subiendo las tasas. Ante esto, los mercados ahora demuestran mayor optimismo ante la economía
El rendimiento de los bonos soberanos del Reino Unido desde 2 a 30 años vio bajas importantes ante la noticia, mayores a 40 puntos base en el rendimiento. También la libra esterlina subió más del 1% frente al dólar y la perspectiva de riesgo de los inversionistas redujo de manera importante ante esta noticia. Ante todo esto, la pregunta de que si Truss logrará permanecer en la oficina aumenta de manera importante y el partido opositor ha comenzado a realizar encuestas de satisfacción y se ha demostrado que la aprobación de esta primer ministro está en su punto más bajo en la historia del Reino Unido, por lo que su permanencia queda en riesgo. Para complementar, Rishi Sunak, que fue vencido por Truss para quedarse con el puesto de Boris Johnson, advirtió desde su campaña que las políticas de Truss podrían generar un caos económico. Y la sociedad del Reino Unido se está dando cuenta de eso. Si bien la situación política impacta en los mercados, por ahora debemos seguir de cerca este nuevo reverso en el plan de impuestos, siendo un factor que fue positivo para la economía del Reino Unido. Ahora, cada uno de nosotros ha visto que tanto los índices como las empresas de tecnología se han visto altamente impactadas y a la baja de manera generalizada. ¿A qué se debe esto? Pues vamos a ver qué ha sucedido con la industria de tecnología entre Estados Unidos y China, especialmente en materia de semiconductores. Si bien la tensión entre Estados Unidos y China ya venía aumentando derivado de conflictos políticos, de guerra y económicos por Taiwán, la semana anterior el Departamento de Comercio de Estados Unidos implementó nuevas restricciones y controles a la exportación de semiconductores a las empresas de China. Esto con el objetivo de proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Esto significa que las empresas productoras de chips de Estados Unidos podrían perder un mercado importante con las nuevas restricciones y que las empresas de tecnología de China podrían también perder gran parte de su acceso a chips, afectando de manera importante a la cadena de suministros de ambas economías y tanto la disponibilidad de productos como el precio y los resultados de las empresas se ven impactados. Ante esto, la industria de chips y semiconductores se vio amenazada tanto para las empresas americanas como para las chinas, por lo que las acciones de las empresas de esta industria se vieron impactadas a la baja y los inversionistas demostraron gran temor ante la tensión que esta situación genera. Derivado de esta noticia, el Nasdaq llegó a su nivel más bajo desde septiembre del 2020 y empresas como Micron Technology y Samsung Electronics recortaron sus pronósticos de ganancia al ritmo más rápido desde el 2008. También el índice iShares Semiconductor tuvo pérdidas agresivas, siendo mayores a 12% en una sola semana ante esta situación. Por otra parte, el domingo, el presidente de China dio un discurso de narrativa hostil y dijo que Taiwán debería ser controlado por la gente de China. Hizo énfasis en una unificación, aumentando la tensión política entre ambos países y también la situación tecnológica. Aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendientes de los siguientes eventos y situaciones. El día de hoy salió la inflación del Reino Unido y la eurozona. La del Reino Unido se iguala en el máximo de 40 años que fue alcanzado en el mes de julio de este mismo año y superó las expectativas. Esta se ubicó en 10.1% anual y 0.5% mensual, impulsado principalmente por el aumento en los precios de alimentos.
Ante estos datos que continúan sorprendiendo a los inversionistas al alza, los mercados globales toman un sesgo negativo y los inversionistas buscan movimientos de risk-off, impulsando el dólar al alza frente a las principales divisas del mundo, así como también realizaron movimientos de flight to quality, saliendo de los mercados que representan mayor riesgo y demostrando un menor apetito al riesgo. En la eurozona, la inflación anual se ubicó en 9.9%, que fue menor al 10% estimado, y el dato anterior, que también fue de 10%. La inflación mensual se ubicó en 1.2%. Ahora es importante recalcar que durante este mes el precio generalizado de las commodities ha reducido de manera importante, por lo que podría ser preocupante para la inflación en el Reino Unido. También los datos de construcción de Estados Unidos demuestran cierta desaceleración en el mes de septiembre, con la construcción de nuevos hogares por debajo del estimado y por debajo del dato anterior. Y ante esto se podría observar el impacto de las tasas hipotecarias y de los niveles de interés, a lo que los inversionistas se mantienen al tanto para entender el impacto económico que esto podría generar. Por otra parte, la economía china es una de las más amenazadas y durante el año ha atravesado complicaciones y desaceleraciones derivados de alta inflación, un dólar fuerte, menor demanda de manufactura y conflictos políticos principalmente. Esta semana, China iba a dar datos macroeconómicos del tercer trimestre del 2022, sin embargo, se pospusieron de manera abrupta y sin explicaciones. El presidente dio un discurso que procuró de cierta manera a los inversionistas y reafirmó su compromiso por la política de COVID-0 y ha hecho declaraciones políticas que han aumentado la tensión internacional. Ante esto, la perspectiva de mayor decremento en la economía aumenta y los inversionistas se mantienen preocupados ante la situación de comercio internacional y manufactura que esto conlleva, ya que cada una de estas situaciones mencionadas en la Junta dirige el movimiento y las perspectivas de los mercados, es de suma importancia mantenerse al pendiente. Ahora vamos a ver un poco sobre el tipo de cambio. La semana anterior vimos alta volatilidad ante los datos de sentimiento económico de la Universidad de Michigan, ventas minoristas y datos de inflación, los cuales regresaron al tipo de cambio a operar por encima del 2010. Esta semana, los datos de empleo, manufactura, construcción de Estados Unidos y las ventas minoristas de México podrían generar igual movimientos de alta sensibilidad, impactando a la liquidez del mercado y a los movimientos de los inversionistas. Ante esto se podría esperar alta volatilidad y movimientos sensibles, y si bien el tipo de cambio sube de manera importante, el peso ha demostrado regresar entre 20 y 19.90 de manera rápida y eficiente, impulsando el apetito de rendimiento de los inversionistas y el carry positivo que tiene el país. Sin embargo, el día de hoy, el tipo de cambio reacciona al alza ante la situación inflacionaria del Reino Unido y ante comentarios de Gerardo Esquivel en un podcast que tuvieron un tono ciertamente dovish, en donde menciona que si bien Banxico seguirá subiendo tasas, la inflación ya llegó a su punto más alto en agosto y que esta reducirá de manera significante en el 2023. De igual manera, mencionó que podría ser el momento de que Banxico se separe de la Fed en decisiones de política monetaria, lo que hizo que el dólar tome fuerza y el peso se deprecie de manera importante. Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias para la semana. Como soporte número 1 tenemos 20.01, como resistencia número 1 tenemos 20.20.
En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.95 y una nueva resistencia de 20.25 durante la semana. Eso es todo por la junta semanal de análisis del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse